sí que tendrá la oportunidad de defenderse Nicolás Maduro, como dice nuestro invitado, porque así son las reglas en los países en los que rige el Estado de Derecho y la democracia. ¿Qué impresión nos dio? Bueno, lo primero, como lo dice, una audiencia absolutamente corta aquí en el Tribunal Sur de Nueva York. 15 minutos exactamente, Jason, comenzó puntualmente a las 12:05. Y digo puntualmente porque estábamos citados a las 12, pero nos avisaron que se iba a tardar unos minutos, efectivamente 12:05, y se acabó exactamente a las 12:20 de este mediodía, de este 22 de julio. ¿Cómo llegó Nicolás Maduro? Entró, miró al auditorio, él se fija, se toma unos segundos para mirar el auditorio, Roberto, saluda a los abogados y se sentó. Entró luego Cilia Flores, Cilia sí entra y se sienta directamente. ¿Están los dos más delgados? Los dos. Mucho más delgados, Roberto. Bastante más delgado. Hemos visto a un Nicolás Maduro, ahora sí, bastante más delgado. En la audiencia anterior ya había adelgazado algo, pero estaba prácticamente igual. En este caso se nota la delgadez en Nicolás Maduro, pero al igual que está más delgado, la impresión que hemos percibido los que estábamos allí, Claudia, a ver si la comparte usted también, es que Nicolás Maduro estaba relajado. Le hemos visto incluso, Jason, sonriente. Es más, conversando con sus abogados en un tono muy amigable, alguna pequeña carcajada, muy sonriente, Nicolás Maduro, y tranquilo. Lo digo porque en la anterior audiencia la actitud era completamente distinta. Era un Nicolás Maduro más amilanado, nervioso, que traspapelaba. Es cierto que nada más sentarse bebió agua, situó los codos sobre la mesa, agarrando los audífonos porque él escucha continuamente la traducción. Pero si en la primera audiencia había un Maduro desafiante que contestaba al juez, en la segunda había un Nicolás Maduro amilanado, en esta tercera ya sí vemos a un Nicolás Maduro que tal vez, Claudia, por haber asumido cuál es su situación, hoy por lo menos en esos 15 minutos de audiencia ha estado relajado y sonriente. Yo lo percibí realmente como aceptando su situación, como por fin aceptando ya su situación de reo, de estar ante una corte imponente, esa imponencia que da un juez como Hellerstein, la bandera de los Estados Unidos, el águila, el salón, ya aceptando su situación y tratando de mostrarse sonriente. De todas maneras, pues hay tensión, por supuesto, está en una audiencia que puede terminar en un juicio en su contra, pero ya como sintiéndose más familiar con la situación. Mientras que Cilia simplemente se sentó, tomó nota todo el tiempo, miró hacia el frente, el pelo recogido como siempre lo lleva con la coleta, los dos vestidos de caqui, no se pusieron el vestido de civil, y Nicolás Maduro comentando con los abogados, sonriendo con los abogados, sobre todo al final, cuando se acaba la audiencia, quien controla, como les dicen, el Marshall, o el que controla dentro de la audiencia, pidió que todo el mundo se sentara y de repente iba a levantar a Maduro y el juez Hellerstein le dijo, déjelos hablar, a él y a su abogado, a Pollack. Y los dejaron hablar, cuestión de segundos, tampoco llegó ni un minuto. Ya luego se levantó, Nicolás Maduro se devolvió hacia donde están las bancas, donde están los asistentes del bufete de abogados, de los bufetes de abogados, porque también está el de Cilia Flores, está Ana Estebao, y se dirigió hacia las bancas, vio el público, donde estaban las personas que asistimos a la audiencia y se despidió, levantó la mano. Adiós. Un saludo dijo, con el que nadie le correspondió, ¿no? Él saludó a la gente allí presente. Sí. Todos, por supuesto, staff de la propia Corte, personal de los abogados que tiene sitio en la zona del público, en las primeras filas, y mucha gente, Claudia, sobre todo venezolanos, abogados, pero también exprisioneros políticos que estaban ahí observando cómo se hacía justicia. Es paradójico que Nicolás Maduro, al levantarse, como si eso fuera un mitin de campaña, salude al público simplemente con un gesto, sin mediar palabra, eso sí, ni una sola palabra ha salido hoy de la boca de Nicolás Maduro en voz alta, por supuesto, susurros con su abogado, pero ninguna expresión en un tono elevado. Se levantó, saludó a la audiencia y abandonó ese salón. Podemos decir que la altivez y la prepotencia de Nicolás Maduro ya está abajo. Ya está calmada. Exacto. Asume su situación, respeta, cumple las normas. Me llamó la atención otra cosa. Cuando el juez pide nuevamente a los abogados que se identifiquen, Pollack dijo que era el abogado del presidente Maduro.
Es clave. Y fíjese que el juez Hellerstein no dijo nada, se lo cayó. Luego le pregunta al abogado de Cilia Flores, él sí dice, soy el abogado de la señora Cilia Flores. A lo que el juez dice, buenos días, señora y señor. Jamás se refiere a él como el presidente. No contradijo esta vez al abogado. Como sí lo hizo en la audiencia pasada, que dijo aquí no hay primera dama, cuando intentó el juez de Cilia decirle primera dama. Así es, en la primera audiencia le respondió a Nicolás Maduro, que dijo soy el presidente, y le dijo aquí no hay ningún presidente, y en la segunda audiencia, cuando el abogado de Cilia Flores se refirió a ella como la primera dama, fue el juez quien dijo, aquí no hay ningún título, aquí hay dos acusados, aquí no hay ninguna primera dama. Hoy no hemos visto esa confrontación, el juez muy tranquilo, pero por supuesto inquisitivo a la hora de interrogar al abogado y a la hora de saber por qué estaba haciendo la propuesta que ya vamos a analizar, la de la defensa, pero en cualquier caso ha sido el abogado de Maduro el que habla de él como presidente y tiene sentido en la estrategia judicial que va a seguir, y es el hecho de apelar a la supuesta inmunidad presidencial. Eso es lo que quiere hacer Barry Pollack, por eso mismo se ha referido a él en la Corte como presidente de Venezuela. Pues vamos a eso, vamos a hablar ya de las decisiones concretas que se han tomado en estos cortos 15 minutos, pero que fueron bien productivos. Por eso está con nosotros el abogado que ha seguido todo el caso y lo ha estudiado de manera muy juiciosa, Nizar El Faqih. Aquí está con nosotros, nos acompañó ayer haciendo el análisis previo precisamente a esta audiencia, y efectivamente, abogado Nizar, gracias por estar con nosotros. Como lo adelantaba, las mociones, el juez preguntó por qué dos tipos de mociones y por qué. Sí, la primera categoría de mociones se refieren a las mociones por jurisdicción, en la que se incluye esta moción por inmunidad. Y en ese sentido, pues lo que plantean los abogados y también le ratifica la Fiscalía es que como esas mociones no dependen de conocer todo el acero probatorio que todavía está en proceso de producción, pues pueden formularse de una vez. De manera que ellos por presentar estas mociones de primero. También está la moción allí por la competencia del tribunal al argumentar que la detención fue practicada de forma ilegal, según sostiene la defensa, y eso entonces entraría dentro de esta primera categoría. Y ya luego una segunda categoría de mociones que vendría luego de esta audiencia de noviembre 17 del 2026, que sería relacionada con mociones destinadas a apartar elementos de prueba del acero probatorio, es decir, mociones más específicamente dirigidas a invalidar pruebas del expediente si el primer set de mociones fracasa. En ese sentido, pues vamos a ver ahora la presentación de esas mociones por escrito, muy probablemente en estas próximas semanas, y luego se va a abrir un lapso para que la Fiscalía pueda replicar, y luego entonces el juez quiere confrontarlos a ambos en la sala para escuchar sus argumentos orales y probablemente tomar la decisión allí o a las pocas horas o días después de eso, y eso va a ocurrir en noviembre 17 del 2026.